Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y nos encontramos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Me da muchísimo gusto que nos volvamos a encontrar en nuestra cita nocturna de todos los lunes para poder platicar de temas que para nosotros son muy bonitos y que nos hemos dedicado un gran tiempo a investigarlos. Hoy nos toca el último tema que vamos a estudiar en relación a la astrología. Recuerden que dentro de las ciencias ocultas, pues hay una gran cantidad de temas que tienen que ser estudiados cada uno con su definición, con su historia, con sus principios básicos. Y nosotros ya llevamos el primer tema que fue alquimia y en esta otra serie que hemos hecho ya con estas 4 semanas, estamos hablando de astrología. Y es interesantísimo porque dentro del campo de las ciencias ocultas pues vamos a encontrar temas fabulosos. El siguiente que estudiaremos dentro de 8 días va a ser precisamente la magia. Entonces ya llevaremos alquimia, astrología y magia. Pero bueno, vamos a empezar como nos encanta definiendo qué cosas son las ciencias ocultas. Una de las definiciones que a mí más me gustan es la siguiente. Las ciencias ocultas es el nombre con el que se conocen a una serie de creencias y prácticas místicas que desde la antigüedad pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza y desarrollar los poderes ocultos del ser humano. Y con eso nos quedaríamos como para pensar un buen tiempo que sí es cierto. Nosotros debemos de entender que hay muchas cosas que todavía son secretos para nosotros, que están dentro de la naturaleza y que de alguna manera se tendrán que ir descubriendo poco a poco. Y eso es parte de lo que hace la ciencia oculta. Estamos en la sección de astrología y una de las definiciones que a mí más me gustó y que me interesa leer cada vez que nos encontramos en este programa es la siguiente. Es la definición de astrología. Es el estudio de la posición y movimiento de los astros a través de cuya interpretación se pretende conocer en distintas personas cómo estos afectan o influyen en su vida cotidiana. Y es así que nosotros podemos pasar a entender ya más en su conjunto qué cosa es la astrología. Ya hemos platicado en programas pasados en dónde inició la astrología, cuál fue su historia, por qué culturas tan importantes como Mesopotamia, Egipto, Grecia, India, China, se han preocupado siempre en observar el cielo y saber qué es lo que está sucediendo. Y así es como fuimos caminando por todas estas historias y nos dimos cuenta que el observar el cielo no nos hace más que considerar que nos va indicando los tiempos precisos. Es decir, observar el cielo es como observar un reloj que tiene ciclos pequeños como la luna. Su recorrido de la luna alrededor de las 12 constelaciones es muy corto. Observar el Sol en un año, observar Mercurio, Venus, Marte, que van teniendo ciclos diferentes. Esto sería el reloj astronómico. Es así que conforme fue pasando el tiempo y nuestros programas, aparte de la historia, platicamos de cómo es que se debe observar el cielo y cómo los antiguos observadores dividieron el cielo en constelaciones. Y así fuimos viendo cómo en un principio se encontraron 36 constelaciones, de las cuales escribieron los egipcios, luego Ptolomeo, que también observó el cielo, muy famoso astrónomo o astrólogo, se dio cuenta que existían 48 constelaciones. Y con el tiempo
pasamos a ser exactamente las 88 constelaciones que se conocen ahora. Y de ahí observamos que nuestro solecito atraviesa solo 12 constelaciones que son las llamadas zodiacales y fuimos analizando cada constelación zodiacal, su significado y el objetivo que debe de cumplir el Sol cuando atraviesa por esa constelación. Es así que nace la astrología. Cada uno de nosotros nacimos un día del año en donde el Sol iba atravesando por alguna constelación zodiacal y entonces nosotros diríamos soy Libra, soy Acuario, soy Sagitario, porque es el tiempo en que el Sol iba pasando por esa constelación. El siguiente programa lo relacionamos precisamente con los planetas y platicamos la naturaleza de los planetas, cómo los planetas rigen a ciertos signos del zodiaco y también cómo no se sienten felices, que sería el detrimento y la caída, y cómo en otros signos cuando van pasando que no sea su signo regente, pues también se sienten bastante felices. Y así hicimos un recorrido por todos los planetas que usa la astrología y de hecho hicimos una pequeña referencia de aquellos elementos que dentro de la astrología también es muy utilizado, sin embargo no son planetas. Por ejemplo, platicamos de los nodos lunares, también mencionamos a Lilith, a Quirón, a la diosa Fortuna y vimos cómo es que la astrología se va llenando de un campo muy hermoso con elementos fabulosos para poder interpretar lo que sería un horóscopo. Pero también hay que ver que una carta astral, como nosotros vamos a platicar ahora, es la base para entender lo que sería el horóscopo. Digamos, hay 3 ingredientes básicos en la astrología o en la lectura de una carta astral. Son los planetas, los signos y las casas. Si nosotros queremos hacer una carta astral, necesitamos conocer dónde están los planetas, el día preciso de la persona, cuando esa persona haya nacido, o simplemente saber cómo están los planetas en un día. Necesitamos entender qué hacen esos planetas recorriendo un signo del zodiaco, cómo se matiza la energía del planeta y se une con la energía del signo del zodiaco. Y después los vamos a poner a actuar en lo que se denomina las casas. Y es así que todos ellos se van combinando para formar una carta astral. Los planetas representan determinadas motivaciones, tendencias e impulsos psicológicos. Ya platicamos cómo es que cada uno se va a denominar o a determinar en su propia personalidad. Y los signos representan, digamos, 12 calidades del ser, o bien cómo se ve la vida desde diferentes puntos de vista. Y es así que el impulso que imprime un planeta pues se va a expresar mediante el signo en donde se encuentre y luego lo vamos a situar en una parte específica para que desarrolle todo su trabajo. A mis alumnos de psicoastrología yo les digo que es muy fácil hacer una interpretación de una carta astral cuando ya conoces a la perfección cada planeta, cuando conoces cada signo y sabes qué hay en cada casa. Y entonces es como si hiciéramos una obra de teatro en donde el planeta va a ser el actor que se va a disfrazar o va a representar un papel de acuerdo al signo del zodiaco y lo van a poner en un escenario a representar a este personaje. Es padrísimo cuando tú entiendes la magnificencia de cada uno de estos elementos para entender lo que sería la interpretación de un horóscopo o de una carta astral. A nosotros nos falta adentrarnos precisamente en el tema de las casas. Eso es interesantísimo porque para poder entender qué están haciendo los planetas en determinado lugar, pues vamos a ver que se necesitan casas. Y nosotros sabemos que normalmente se representa una carta astral en un círculo. El círculo, por supuesto, tiene 360 grados y nosotros vamos a dividir esos 360 grados, pues si queremos hacer casas iguales, pues los vamos a dividir entre 12, que serían también los 12 signos o las 12 casas. Entonces, si los dividimos, obviamente nos van a dar divisiones, 12 divisiones de 30 grados. Y ahí es donde vamos a ir colocando las casas zodiacales, en cada parte, en cada segmento de 30 grados. Y vamos a checar, bueno, ¿y qué es una casa? ¿Para qué me sirve?
Bueno, las casas representan los campos de experiencia donde van a operar todas las energías de los signos y de los planetas. En vez de simbolizar solo las experiencias externas de los planetas o las circunstancias del signo, pues vamos a poner todas estas energías en una parte, la vamos a, digamos, vamos a limitar estas energías que pueden ser grandísimas a una sección específica en donde se van a revelar muchas historias. Se revelan el estado interior, obvio, de la persona, sus actitudes, las experiencias que tendrá que vivir y muchas veces cuando nosotros contemplamos a estas casas y observamos que hay planetas, pues vamos a ver que esa casa o esa área nos está diciendo que ahí la persona necesita una experiencia que deberá de ir a buscar, ya sea en su exterior o en su interior, para aprender y para realzar cuál es el objetivo de su vida. Y muchas veces decimos, bueno, para interpretar a las casas, pues se necesita a lo mejor palabras claves que nos van a ir diciendo exactamente cuál es el objetivo de cada casa. En consecuencia, vamos a tener el objetivo de la casa con una energía de acuerdo al signo y con una energía de acuerdo al planeta que está en esa casa. Entonces ya sabemos que tenemos 12 campos de experiencias que se llaman casas. Cada casa va a comprender un significado esencial que se va a aplicar para realizar diferentes actividades o experiencias que nos van a indicar cómo vamos a interpretar cada casa con cada planeta. Y bueno, podemos poner mucho énfasis en el tipo de casa, qué contiene esa casa, qué planetas hay en esa casa, qué signo está rigiendo a esa casa. Y de una manera así como que súbita, todo nos viene a la mente y entonces podemos empezar a experimentar una lectura de una manera fácil, sencilla, dominando el tema de lo que sería el planeta en el signo y en la casa. Y bueno, se vuelve como cada carta que lee un astrólogo es la interpretación de una vida. Y eso es fabuloso porque si pudiéramos escribir lo que se lee en una carta o lo que se ve en una carta, haríamos vidas y vidas y experiencias y bueno, nunca acabaríamos. Entonces, como les decía, las casas pues son 12 en donde va a haber experiencias diferentes. Pero estas 12 casas, hay algo bien interesante. Además se dividen en casas angulares, casas sucedentes y casas cadentes. Y hay casas de agua, casas de tierra, casas de aire, casas de agua. Y por supuesto que todo esto nos inclinaría a decir, oye, qué difícil, cuántas cosas tenemos que aprender y que memorizar. Y sin embargo, bueno, conforme tú vas adentrándote en los temas de astrología, todo va teniendo una relación tan lógica que es cuando dices, bueno, ¿quién inventó esto? ¿Quién se dio cuenta de esta belleza de la astrología? Porque conforme tú la vas uniendo, vas encontrándole la lógica. Por eso insistimos a los astrólogos de que la astrología es lógica. Realmente es lógica, es científica porque se siguen el caminar de los planetas, sus ciclos planetarios a través de la observación. Se ha identificado cómo camina cada planeta, cuánto tiempo se tarda en recorrer el zodiaco. Pero también podríamos decir, gracias a la astrología, pues se crearon las matemáticas, se creó la geometría, se creó los logaritmos, se ha creado tanto que hasta la psicología tiene que ver con la astrología. En las clases que se dan en Albedo, normalmente nosotros desarrollamos el tema de la psicoastrología y unimos a la astrología con la psicología para conocer cómo es que los astros nos están dando determinadas características que podemos desarrollar o que debemos ya de ir haciendo a un lado, limitándonos y resolviendo situaciones que traemos de vidas pasadas. Entonces el recorrido de una carta astral desde un aspecto psicológico no solamente nos va a hablar del tema de lo que tienes que venir a vivir a fuerza y no te queda otra porque es tu destino, como sería lo clásico de la astrología. En la psicoastrología se dice, si tú te enteras lo puedes cambiar, lo puedes procesar y puedes hacer lo que nosotros llamamos alquimia del espíritu. Empezamos a ver otras realidades, empezamos a ver que
muchos problemas no son problemas, son grandes retos. Sin embargo, en cada uno de los temas que vamos a ir viendo desde el punto de vista astrológico, vamos a encontrar elementos que nos llaman la atención porque te dicen, tú tienes que vivir esta experiencia en esta casa, con este planeta y con este signo, porque tu alma lo requiere para tener un aprendizaje. Y es así que vamos viendo que, como decíamos, hay 12 casas y las casas se dividen en angulares, sucedentes y cadentes. Entonces dices, bueno, ¿cuáles son las casas angulares si tenemos 12 casas? Muy fácil, las que están haciendo ángulos en un círculo, digamos, el que hace un ángulo hacia 90 grados, diríamos, es de la casa 1 a la casa 4 y de la 4 a la 7 y de la 7 a la 10. Y esas casas angulares tienen una palabra que es bien interesante que se llama acción. Luego tendríamos las casas sucedentes, que son la 2, la 5, la 8 y la 11. Y la palabra es seguridad. La siguiente es palabras, casa cadente, que serían las casas 3, 6, 9 y 12, que su palabra es aprendizaje. Entonces, si hay planetas que caen en casas angulares, la misión es exactamente la acción. Pero si nos caen planetas en casas sucedentes, la misión es alcanzar seguridad. Y si nos caen planetas en las casas cadentes, pues vamos a ver que el asunto es aprender. Entonces tenemos 12 casas que se dividen en angulares, sucedentes y cadentes. Las angulares tienen como misión la acción, las sucedentes la misión es seguridad y las cadentes su misión es aprendizaje. Y entonces vamos a hacer el recorrido de las 12 casas. No podemos tardarnos mucho porque pues el espacio no es lo suficientemente grande para detenernos y analizar con tanto detenimiento qué pasa si en esa casa hay un planeta o hay 2 planetas o hay un signo. Solamente vamos a mencionar las palabras claves a lo mejor de cada una de las casas. Ya cuando ustedes se animen a estudiar en la escuela Albedo el curso de psicoastrología, pues las vamos a ver con mucho detenimiento, vamos a analizar cada planeta que hay en esas casas y de qué manera se han disfrazado los planetas de acuerdo al signo en donde esté cada planeta y en las casas. Es así que nosotros tenemos que, pues las 12 casas nos van a dar eso, exactamente, el punto de experiencia. Y tenemos entonces, vamos a ir avanzando, que las casas obviamente inician en el sector de la casa 1, que tendrá 30 grados para un horóscopo con casas iguales. La casa 1 nos habla de la personalidad, el talento, la salud, digamos el temperamento y el aspecto físico. La casa 1 es bien importante porque en ella vamos a encontrar cómo es el sujeto, cómo se le ve físicamente, cómo los demás lo observan y cómo él, diríamos, se pone una máscara para que lo vean como él quiere que lo vean o como es su personalidad, digamos. La casa 1 se refiere muchísimo a los temas de personalidad y de aspecto físico y de carácter. Por cierto, la casa 1 es muy importante porque al inicio de la casa 1 se encuentra el ascendente. Siguiendo con la casa 2, vamos a ver que en esta casa está todo tipo de situaciones de recursos materiales, de ganancias, de dinero, cuánto dinero vas a tener, cómo lo vas a ganar, qué vas a hacer con ese dinero, si vas a tener suerte o te va a costar trabajo alcanzar el dinero. Y bueno, es una casa que se relaciona también con la afectividad, el amor. Y esta casa, si nosotros ahondamos, que es lo que hacemos en la Escuela Albedo, ahondamos en las profundidades de esta casa, nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de los talentos y las virtudes que tenemos que venir a desarrollar para activarlas y, por supuesto, para obtener dinero. Es decir, si tú encuentras tu talento que traes desde antes de nacer, pues por supuesto que si lo activas, el universo te va a pagar porque para eso se te está dando ese talento. Siguiendo a la casa 3, vamos a ver que ahí están los hermanos, los tíos, los primos, la vida escolar, los lazos familiares, aunque no la familia, los lazos familiares. Está la vida escolar, la educación,
la comunicación, los libros, los estudios, el pensamiento básico, los viajes cortos, la vida cotidiana. Es ahí donde podemos encontrar qué es lo que piensa la persona en su cotidianidad y cómo lo expresa. Pero también está algo importante, los hermanos, los tíos, los primos, los compañeros de la escuela. Pasamos a la casa 4 y ahí vamos a ver que en la casa 4 está la familia. Se dice que están los orígenes, pero también está el final de tu vida. No la muerte, sino el final. O sea, cómo la vas a vivir, en dónde la vas a vivir. La casa 4 normalmente representa al hogar. Esta casa pues nos habla de las raíces de nuestros antepasados. También nos habla de cómo nos relacionamos con nuestros padres, sus actividades y capacidad para cumplir su cometido como padres y cómo los vemos y cómo nos relacionamos con ellos. También tiene que ver con la patria, con el origen, y aquí pues tiene que ver muchísimo con el padre o con la madre. Dependiendo de los planetas que hay, es lo que se va a leer. En la astrología tradicional se dice que ahí está la madre, y en la psicoastrología se maneja muchísimo que es la casa del padre. La casa 5 nos va a hablar precisamente de la creatividad, los hijos, las diversiones, los hobbies, la diversión. Tiene que ver con el arte, con los romances sin compromisos, con los hobbies. Es una casa de lo más divertido. A veces podríamos hablar de que en esa casa están los ligues, es decir, cómo te gusta seducir al sexo opuesto, cómo te gusta seducir a la persona que te gusta, pero también nos habla de proyectos que queremos iniciar. La casa 6 es la casa del trabajo. Es una casa de mucha responsabilidad porque también está la actitud que tenemos hacia nuestros subordinados o nuestros empleados. Se dice que aquí en la antigüedad se denominaba la casa de los sirvientes. Hoy, bueno, ya podemos decir subordinados, pero también está la casa de los empleados, digamos, como el electricista, el plomero, los asistentes. Y es importante esta casa porque además precisamente de los temas que tienen que ver con la salud y con la enfermedad, vamos a encontrar qué tipo de enfermedad vas a tener, qué tipo de salud o de qué te debes de cuidar para que no se te vaya a alterar tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu sistema respiratorio. Y bueno, todo lo de la salud lo encontramos en la casa 6. Luego pasamos a lo que sería la casa 7, y en esta casa pues vamos a ver que hay una gran relación con lo que sería la pareja. La pareja y los socios los vamos a encontrar precisamente en la casa 7. Y la casa 7 nos va a hablar de cuántas parejas vamos a tener, cómo necesitamos esa pareja. De hecho, cómo le va a ir a nuestra pareja. Dependiendo del planeta que tengamos ahí, podemos determinar la situación de nuestra relación matrimonial. Porque en la casa 7 sí es una pareja pues formal. No es como sería en la casa 5, que es el romance, el ligue y los, digamos, noviazgos sin compromiso. De ahí pasamos a la casa 8. La casa 8 es la casa que tiene que ver con las posesiones, pero las posesiones de los demás. Está representada por el dinero que proviene de los legados y las herencias. También están los sentimientos compartidos, los impulsos sexuales, nos habla del nacimiento, de la muerte, y muchas veces es en donde vamos a encontrar que es la casa de las grandes transformaciones. Y exactamente en donde hablamos de las grandes transformaciones, podríamos hablar de un tema místico, porque ahí se encontrarían los temas relacionados precisamente con la vida, la muerte, qué sucede cuando te mueres, a dónde te vas, qué sucede con el alma, si avanza o no avanza en su camino evolutivo, o bien qué sucede antes de que tú nazcas, dónde está tu alma. Serían como temas un poco filosóficos que trascienden la vida, pero también que tienen que ver con la muerte, y por eso se vuelve una casa mística,
es decir, misteriosa. No cualquiera le gusta estar en esa casa. Sin embargo, también está uno de los temas más agradables para el ser humano, que es precisamente la sexualidad. Y bueno, pasamos a la casa 9. La casa 9 tiene que ver con los elementos intelectuales, con la mente abstracta, es decir, con los temas en donde a mí me hace pensar cosas mucho más superiores que no son los cotidianos que vimos en la casa 3. Tiene que ver precisamente con las relaciones sobre temas más idealistas. Es la casa del extranjero, de los estudios superiores, digamos, de todo lo que tiene que ver con después de la universidad, la maestría, por ejemplo, el doctorado, algún diplomado, con estudios superiores, como puede ser la astronomía. También puede ser la astrología, porque te habla de temas mucho más elevados de la cotidianidad. Y así pasamos a la casa 10, porque vamos a encontrar que en ella están todos los asuntos exteriores al hogar. También está la carrera, la profesión, los logros, el éxito, la posición social, el sentido de disciplina, los asuntos que afectan la apariencia exterior. Y ahí diríamos cómo va a ser tu éxito y tu fama. ¿Qué planeta tienes en la casa 10? Entonces yo te puedo decir cómo va a ser tu éxito y si vas a tener éxito, cómo lo vas a obtener y cuánto tiempo te va a durar. Porque el éxito no es eterno, el éxito puede ir variando dependiendo del planeta en que tu carta tenga en la casa 10. Exactamente vamos a saber cuál es tu éxito. De ahí pasamos a la casa 11, que es muy interesante porque vamos a encontrar que la casa 11 tiene que ver con los grupos y asociaciones. Se dice que ahí tenemos todo lo que sería los placeres intelectuales o los placeres deportivos o cómo te relacionas con grupos con los que te gusta estar. Y te gusta estar en esos grupos porque te ayudan a desarrollar tu psique, o porque te ayudan a entender al universo, o porque son grupos familiares. Fíjate qué interesante. Si tú tienes en la casa 11 el signo de Cáncer, lo que a ti te interesa es compartir con los grupos familiares. Pero si lo tienes, digamos, en Acuario, lo que te interesa son los grupos en donde haya mucha acción, tanto física como mental. Y si te gusta tener, por ejemplo, bueno, si tú tuvieras a en la casa 11 a Piscis, pues te gustan los grupos espirituales que te hagan contactar a través de una meditación, a través de una música, a través de un sonido, con tu espíritu, que te hagan sentirte contento, libre. Esa sería la casa 11. Por supuesto, hay una gran cantidad de grupos. Hay grupos políticos, grupos deportivos, grupos científicos. Y bueno, esta es la casa en donde encontraríamos precisamente todo esto relacionado con los grupos de amigos. Y llegamos así a el final, que es la casa 12. La casa 12 pues es una casa bien complicada, a veces no se puede explicar porque no hay nada, pero a la vez hay todo. Es la casa donde se dice en la astrología tradicional que hay una necesidad de aislamiento. Es una necesidad de estar lejos de todo o bien hacer servicio al prójimo. Están las visitas a los hospitales, a los psiquiátricos, a los hospicios. Bueno, es un servicio que se hace sin ninguna necesidad de remuneración económica. Pero también es una casa que se dice que es complicada porque está el karma, están las vidas pasadas, están los asuntos pendientes que no se resolvieron en la antigüedad, o sea, en vidas pasadas, y que en esta vida pues tienes que resolverlo. Entonces hay muchas veces que la gente puede tener a Venus en la casa 12, y si es un hombre, pues sabes perfectamente bien que tiene que resolver un asunto con una mujer del pasado. Y una mujer dice, bueno, pues yo tengo un asunto pendiente con mi feminidad, tengo que resolverme, tengo que observarme y tengo que ver qué es lo que me sucedió tal vez en vidas pasadas para solucionarlo. Esto es precisamente como adentrarse a otro tema que vamos a tocar también muy pronto, que tiene que ver con
reencarnaciones y vidas pasadas, que sería otro de los temas o de las ramas de las ciencias ocultas. La casa 12 nos abre muchísimo a esos temas de ocultismo, de misterio, de no saber qué sucede, si existe otra vida, si no existe. Y luego si la casa 12 la unimos con la 8, pues hablaría del camino del alma y de la evolución, a dónde nos vamos cuando morimos, de dónde venimos antes de nacer, o sea, todas estas situaciones místicas y extrañas. Muy bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para seguir platicando de astrología. No se vayan, los espero. The cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart.
Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, aquí seguimos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas con la cuarta y última parte de astrología. Bien, hemos estado platicando de las casas zodiacales. Para poder hacer una carta astral necesitamos dividir el círculo o un círculo en 12 partes que nos van a dar las 12 casas zodiacales. Y esto va a ser un enfoque dependiendo de dónde hayas nacido, porque nosotros podríamos decir que las casas pues van a tener diferentes tamaños, a menos que tú quieras que tengan cada una de ellas 30 grados, pero a veces esto es variable. Sin embargo, bueno, las casas así, lo importante de la casa es irnos al fondo, cuál es su significado, porque acuérdense que hemos dicho que las casas van a ser como el escenario en donde los planetas se van a poner a trabajar y van a activarse en diferentes áreas muy interesantes que nosotros podríamos decir que es en donde el planeta se va a poner a vivir, y después de que se ponga a vivir ahí va a activarse en alguna actividad determinada. Entonces nosotros decimos que las casas son importantes. Ya dijimos que existen diferentes puntos de vista para interpretar cada una de las casas, pero ahora vamos a observar que cuando los planetas van caminando por los signos del zodíaco, pues se van a establecer en alguna área específica de la carta astral. Y es así que nosotros decimos, bueno, pues es que las casas se pueden también dividir en lo que sería, durante el transcurso del día. No van a ser digamos, la posición de los signos del zodíaco que se vayan a establecer durante todo el día. Van a tener un movimiento de los signos del zodíaco en las casas. Las casas son fijas, las casas no se pueden mover. Sin embargo, si nosotros vemos una carta astral, vemos que en el exterior hay un círculo que tiene los 12 signos del zodíaco, y adentro está el otro círculo que está dividido en 12, que son las 12 casas zodiacales. Y entonces empezaríamos a ver que el círculo de afuera se va moviendo moviendo durante todo el transcurso del día. Es así que encontraríamos que los signos del zodíaco van visitando a las casas y se van moviendo cada 2 horas. Los signos del zodíaco tienen su movimiento durante todo el transcurso del día, por supuesto, porque tendríamos que entender los diferentes movimientos que se van viendo en lo que estamos observando de astrología. El planeta Tierra tiene un movimiento de rotación. Luego veríamos que se va moviendo y vamos observando los diferentes signos del zodíaco durante diferentes horas del día, y encontraríamos que la carta astral está dividida también en puntos cardinales. La carta astral se lee, digamos, de izquierda a derecha en contra de las manecillas del reloj, y los signos del zodíaco se van moviendo de acuerdo a el reloj. Es decir, las casas quedan fijas, nosotros tendríamos un movimiento que va de este a oeste, y vemos precisamente que las constelaciones van visitando a cada casa. Las constelaciones se quedan en cada casa solo 2 horas. Entonces, si nosotros tenemos 24 horas y cada signo visita cada casa cada 2 horas, entonces encontramos ahí perfectamente bien todo el tiempo de un día. Es decir, las 24 horas están ocupadas por este movimiento celeste de los signos del zodiaco. Y entonces veríamos
que las casas están siendo visitadas en el transcurso del día por varios signos del zodiaco. Los signos van recorriendo todas las casas durante todo el día. Sin embargo, lo importante de encontrar en una carta natal es cómo quedó la fotografía del momento en que tú naciste en tu carta astral, cómo quedó esa fotografía. Es decir, dónde te quedó tu ascendente, que sería en la casa 1, y los demás signos del zodiaco, cómo se van a posicionar de acuerdo a la hora en que tú hayas nacido. Y entonces te das cuenta de que si se van a quedar posicionados los signos del zodiaco en las casas en algunas casas determinadas, pues es lógico que ahí van a quedar los planetas. Es decir, imagínate que tú naces un día determinado, a una hora determinada, y la luna va pasando por el signo de Acuario. Y en ese momento, a esa hora, el signo de Acuario está recorriendo por tu casa 3. Entonces, la luna y Acuario han quedado en la casa 3. Por supuesto que todo esto se hace con matemática, con ciertas tablas logarítmicas, con ciertas matemáticas básicas, y vamos haciendo la carta a mano. En la actualidad, bueno, pues ya lo hacemos en menos de un minuto porque podemos poner todos los datos en la computadora teniendo un programa de astrología, y bueno, pues como todo es matemático, se pudo hacer un programa astrológico para saber en dónde andan los planetas. Cualquier día que tú quieras investigar, un programa astrológico te lo va a decir. Claro, en la antigüedad se contaba con lo que sería las efemérides, que son libros que nos van diciendo cómo los planetas van caminando todos los días. Entonces, viendo que las casas son visitadas todos los días, cada 2 horas por diferentes signos del zodíaco, pues hay que comprender que los planetas van visitando a los signos del zodíaco. Y entonces, si tú tomas una fotografía de un año a una hora y un día determinado, pues el programa te va a sacar precisamente dónde se encontraban los planetas y si es una carta astral, en qué casa van a caer esos planetas y en esos signos. Y entonces empieza ya a tener más significado una carta astral porque le vamos a poner ingredientes maravillosos. Le vas poniendo, digamos, la sal y la pimienta, en dónde está Marte, en qué casa quedó, de qué signo se disfrazó, qué sucedió, por ejemplo, con Lilith, que es un tema simpaticísimo que a todas las mujeres nos encanta, como que ahí nos reflejamos tratando de ver que sí me quiero escapar, de todo. Lilith es la que se escapa, la que no quiere obedecer a nadie y mucho menos a una influencia masculina. Es interesantísimo cuando vamos analizando cada uno de los planetas y por supuesto también a cada planeta le vamos poniendo su historia mitológica, que se nos hace mucho más fácil comprender cuando a ti te cuentan una historia, un mito, como decía una alumna, un cuentito, y ya nunca se me olvida. Entonces ya sé cuál es la personalidad de cada planeta, qué es lo que está haciendo disfrazado de tal signo y cómo lo voy a colocar en tal casa para que actúe en esa casa. Sin embargo, no es lo más importante, fíjense, no es lo básico de la astrología. Lo más relevante es poder entender la relación angular que van teniendo los planetas. Y entonces esas relaciones angulares se le llaman aspectos zodiacales. Ese es el tema más importante de toda la astrología. Si nosotros podemos relacionar a los planetas unos con otros en relaciones angulares, vamos a poder entender cuáles planetas están bien aspectados, así se llama, cuáles están inarmónicos y cuáles están afligidos. Porque también los planetas se afligen, también los planetas son felices, también los planetas se sienten plenos o se sienten normales. Y entonces es cuando empezamos a observar que no solamente basta con saber los signos del zodíaco, la personalidad de los planetas y qué significa cada casa. Ahora debemos interpretar lo más importante, que es el corazón del tema astrológico, que son los aspectos zodiacales. Y los aspectos zodiacales son precisamente los que nos van a decir cómo se enlazan los diferentes planetas y nos van a decir cuáles son los componentes de la personalidad y de la experiencia del individuo.
Y es así que con el paso del tiempo vamos a ir viendo que los planetas pues se van relacionando unos con otros en aspectos positivos o en aspectos complicados. Entonces las posiciones planetarias en una carta natal pues realmente son básicas para poder interpretar. Si un astrólogo no puede interpretar los aspectos, pues no se puede llamar astrólogo porque no puede identificar si el planeta está siendo afectado por otro planeta, le está quitando energía o le está proporcionando energía. Entonces nosotros sabemos que uno de los personajes que observó estas relaciones angulares de los planetas fue Ptolomeo. Y Ptolomeo indica que existen eh, algunas situaciones importantes de los planetas que hay, que son de relevancia, importancia, bueno, vale la pena observar porque, por ejemplo, él menciona la conjunción. La conjunción es cuando dos o más planetas se hallan en el mismo grado zodiacal. Y entonces esos dos planetas se conjuntan y se junta su energía para provocar algo en una casa y en un signo. Puede ser una gran fuerza, puede ser una gran debilidad, puede ser una gran crítica, y entonces empezamos a ver la naturaleza de los dos planetas que están en conjunción y cómo es que se han disfrazado y en qué casa están provocando esta superenergía. Luego también habla del sextil. El sextil es un planeta situado a una distancia de 60 grados de otro planeta. Entonces diríamos, sí, hay dos planetas o pueden ser tres planetas o un planeta tener varios sextiles y entonces empiezas a ver que la relación angular de distancia de un lugar a otro o de un planeta a otro es de 60 grados. Recuerden, estamos partiendo de que los planetas están recorriendo la eclíptica, pero en este caso la eclíptica es redonda, aunque sabemos que no es redonda, pero en la carta astral pues todo está basado en el círculo y para determinar la distancia de un planeta a otro solo lo podemos hacer por grados. Los grados están compuestos por minutos y los minutos por segundos. Entonces, un sextil es una relación de un planeta a otro en una distancia de 60 grados. Y luego también nos habla de lo que se llama cuadratura. Una cuadratura es una situación en donde los planetas tienen una distancia de 90 grados. Y hasta su nombre lo dice, es una cuadratura. O sea, se están cuadrando los planetas de tal manera que vamos a encontrar que hay una relación complicada. No es adecuada no es adecuado que esos planetas se estén llevando de esa manera. Se están peleando, diríamos, o jaloneando. Otro aspecto que nos menciona Ptolomeo es el trígono. Son planetas situados a una distancia de 120 grados. El trígono es un aspecto positivo. Hay que ver la naturaleza de los planetas, en qué signo están, en qué casa se están ayudando uno al otro. Y luego la última, que se llama oposición. Es una relación de los planetas en donde la distancia de uno con otro es de 180 grados. Por supuesto, oposición tiene que ver con que los dos planetas se están enfrentando. La mayor parte del tiempo de una persona, los planetas se enfrentan y se pelean y se quieren quitar cosas. Sin embargo, la realidad del por qué tengo una oposición es llegar a complementarlos. No deben de estar en oposición, sino deben llegar a complementarse. Y es así que vamos viendo que cualquier aspecto, como sea que sea, conjunción, sextil, cuadratura, pues está representado por un símbolo gráfico que se va utilizando para indicar el lado del tema de la lista de los aspectos comparados. Por supuesto que nosotros podríamos, los que sabemos un poco de astrología, podemos considerar cómo es la conjunción. Es un circulito con un palito hacia arriba. El sextil es como un asterisco. La cuadratura pues es un cuadrado. El trígono es un triangulito y la oposición es una bolita con un palito y enfrente otra bolita. Y entonces es así como empezamos a ver que hay un idioma astrológico. El idioma astrológico es la cosa más maravillosa del mundo porque tú puedes escribir y poner el Sol está en conjunción con Marte. O bien lo puedes poner más indicativo. Sol a 16 grados de Sagitario en conjunción con Marte a 16 grados de Sagitario en la casa 6.
Y puede ser tan grande tu lista como tú quieras. Es tan grande la lista como tú quieras porque empiezas a observar que todos los temas son fabulosos cuando puedes empezar a comprenderlos y a traducirlos. Imagínense que les dijera yo esto. La Luna en conjunción con Júpiter cuadrando a Venus que está en trígono con Marte. O sea, ¿qué dije? ¿Quién sabe? Pero ahí todavía nos faltan los signos y nos faltan las casas y nos faltan los grados, porque en una carta astral hay que considerar también los grados donde se encuentran los planetas, porque vamos a encontrar que cada signo del zodiaco está dividido en 3 partes. Si tiene 30 grados cada signo, pues se puede dividir en 3 partes, en donde se llaman decanatos. Existe el primer decanato, el segundo decanato y el tercer decanato. Y cada decanato tiene una palabra clave y te va a ir definiendo en dónde tienes al planeta, en qué signo, en qué grado, en qué casa. Y el grado te va a decir en qué decanato. Entonces la astrología se vuelve un tema de relacionar una cosa con otra hasta que llega un momento en que todo tiene simbolismo. Pero bueno, estamos platicando de los aspectos zodiacales. Les voy a platicar que la conjunción pues puede ser armónica o inarmónica según los planetas que estén implicados. Si hubiese más de 2 planetas, pues la sensibilidad del área estará demasiada incrementada, o sea, va a ser un área muy sensible, es decir, el área me refiero a la casa y el signo donde se encuentre la conjunción de estos planetas. A veces, como es una concentración de fuerzas, pues los planetas pueden unirse armoniosamente, pero si los planetas son fuertes y ninguno se quiere dejar, pues puede haber una situación complicada y de gran tensión. Luego, el sextil y el trígono pues son aspectos positivos. Se dice que son fuerzas astrales que unidas pues ayudan a realizar un tema específico, se están coordinando su energía, son amigables. El sextil tiene, digamos, un efecto menos explosivo, a veces no se puede ver tan fácilmente como lo hermoso que es el trígono. El trígono sí te das cuenta que la persona tiene una gran suerte, todo lo que hace le va bien, podría tener un problema, pero luego sale del problema, o llega la gente y lo ayuda. Y bueno, el trígono tiene un efecto mucho más evidente, digamos que el trígono nos va a hablar de un auténtico don que la persona trae y es feliz, es de un carácter agradable, es una persona que tiene una gran capacidad y de amistades que lo ayudan constantemente. Es decir, se hacen las cosas sin un gran esfuerzo, todo se resuelve bien. Ahora, la cuadratura y la oposición se dice que son inarmónicos. La cuadratura, que ya dijimos que es una relación de un planeta con otro en 90 grados, pues vemos que los planetas no se están relacionando adecuadamente, son planetas que tienen tensiones, que son contradictorios, que tienen restricciones y que de alguna manera sus fuerzas pues se ven disminuidas precisamente por la tendencia de estar jaloneándose con el otro planeta o de no llegar a un acuerdo. Siempre una cuadratura nos va a indicar hay un obstáculo, debes de hacer un gran esfuerzo, tienes que elevarte a la limitación que te están poniendo porque te están disminuyendo la energía, hay un gran desorden, hay una gran dispersión y bueno, pues te va a ser muy complicado que puedas salir adelante. Entonces, la cuadratura se dice que es muy difícil de solucionar. La oposición, que podríamos decir tiene la única diferencia de que sí se pueden solucionar las cosas, se puede llegar a un acuerdo. Sin embargo, bueno, los planetas, tanto en cuadratura como en oposición, se encuentran tensos, se están peleando, no son tan amigables. Esto es precisamente lo que nosotros tenemos que ver en el centro de la carta. El centro de la carta está lleno de rayas. Hay unas rayas cortas, unas rayas pequeñas, unas rayas más largas y es en donde vamos a ir poniendo los simbolitos. Por ejemplo, un planeta en cuadratura con otro, pues nos están diciendo que los dos están tensos, que no se quieren ayudar y que son egoístas. Un planeta en oposición con otro nos está diciendo que un gran tiempo de la vida la persona va a estar luchando con otra persona o con alguna situación y tiene que poner mucho impulso, pero algún día va a llegar a complementar
complementarse, en vez de pelear se complementa. Y ahí es donde empieza la verdadera historia de la interpretación de una carta astral. ¿Qué tan fácil te va a ser o qué tan difícil? Y como les digo a mis alumnos, los planetas se convierten en personas y las personas son las que tú te vas a ir encontrando en la vida. Y como siempre he dicho, entre comillas, coincidiendo con esa persona en un momento determinado para que te ayude a realizar un plan que tienes hecho, pero que no te atreves a hacerlo y te obliga. Te pone una tensión, te pone un conflicto, te detiene, te encierra, te lleva a la cárcel, te somete y tú tienes que sacar lo mejor de ti. Y eso es padrísimo porque es cuando vemos que entre más cuadraturas y oposiciones en una persona, más viene a trabajar y más viene a echarle ganas a la vida. Y a veces dices, no, yo prefiero tener trígonos y sextiles porque son mucho más benéficos, me ayudan, tengo dones, la gente viene y me acompaña, me apoya. Pues sí, pero los trígonos no te van a ayudar a evolucionar, a sacar más experiencias de tu ser, a buscar más creatividad. Acuérdate que cuando estamos en una crisis, eso quiere decir crisis, cambio. Y cuando estás en tu estado de confort, pues no te mueves, estás tan a gusto que no te puedes mover. Sin embargo, no solamente estos son los aspectos importantes, estos aspectos se llaman tolemaicos. Hay otros aspectos que se llaman aspectos menores. Está el semisextil, que es la relación que tienen los planetas a 30 grados de distancia. Está el semicuadrado, que es una relación de los planetas de 45 grados de distancia. Y está el quincuncio, que son los astros o los planetas situados a 150 grados de distancia. Se dice que el papel de estos aspectos menores pues es secundario. Eh, Sobre todo hay que observar los aspectos que mencionamos hace rato, son denominados mayores. La conjunción, el sextil, el cuadrado y el trígono y oposición, esos son los mayores. Entonces los menores, que es semisextil, semicuadrado y quincuncio, pues a veces son escasamente, digamos, positivos, o no son visibles, mejor dicho, no se sienten demasiado. Entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo, el quincuncio es considerado ambivalente, es decir, una tendencia más bien de deber o de condicionamiento, y a veces pues ni cuenta me doy. En cambio, el semisextil pues ni se siente tan positivo ni tan negativo, da lo mismo, igual que el semicuadrado, o sea, ni cuenta te das. Entonces vamos a ver que los diferentes aspectos que vamos observando en una carta astral pues son armónicos o inarmónicos. Es decir, los armónicos diríamos son los trígonos, los sextiles y pues una que otra conjunción. Entonces hay que ir a ver muy bien cuáles son los planetas que están armónicos, cuáles son los que están inarmónicos, que serían cuando hay cuadraturas y oposiciones. Y por supuesto, empezar a ver cómo se puede solucionar el asunto. Muchas veces simplemente de decirlo la gente empieza a observarlo y empieza a darse cuenta de que tiene que poner más impulso, más valor, más acción, o bien a veces vemos que la gente se frena como diciendo, pues si esto dice mi carta astral, esto dice el destino, esto dicen los astros, pues cómo me voy a poner con ellos y los voy a contradecir. Sin embargo, bueno, pues hay que ver cómo hay que favorecer la tendencia del carácter para que la persona pues tenga más disciplina, más fuerza de voluntad y salga adelante. A veces los aspectos armónicos son necesarios decirlos porque muchas veces la persona no es consciente de los grandes beneficios que tienen y bueno, pues diríamos, pues lo tiene pero no se da cuenta, entonces no lo usa, entonces este don que le ha regalado el universo pues no le ha servido de nada porque ni cuenta se ha dado y no lo ha puesto en acción, tiene que hacer un gran esfuerzo. Por supuesto que la lectura de una carta astral pues no es fácil, no es de un ratito, te lleva mínimo una hora y media, a veces 2. Yo me acuerdo que un día leí una carta en 5 horas y bueno, estaba yo tan feliz con la chica que pues no sentí el tiempo y entonces hablamos y no puedes darle tanto tiempo a la gente porque acabas muy agotado. Yo digo que cuando mucho debes de dar una hora y media, porque también hablar mucho, decir mucho en la lectura, pues es como
no haberle dicho nada. Se fue tan enredada que no entendió nada. Entonces sí hay que hacerlo como por etapas para que la persona lo vaya entendiendo. Por supuesto que no hay nada mejor que hacer el recorrido de lo que sería el estudio de la astrología para que tú te vayas reconociendo poco a poco. Y conforme uno se va reconociendo a través de la carta astral, pues uno va haciendo realmente eso, alquimia. Te vas transformando, te vas observando, te vas reconociendo y empiezas a sacar lo mejor de la persona, lo mejor de ti. Y bueno, pues esto es algo que la Escuela Albedo ha estado haciendo desde hace ya 17 años y le gustaría que pues muchos de los que nos están escuchando se integraran a los cursos de Albedo, Albedo del Valle, Albedo Metepec o Albedo Zona Esmeralda, que es en donde nosotros tenemos lugares en donde podemos dar estos cursos maravillosos de psicoastrología. Y bien, creo que ha quedado terminado todo lo que sería el tema de astrología. Por supuesto que nos falta hablar de muchas cosas, como sería el ascendente, el medio cielo, el bajo cielo. Bueno, hay muchos otros puntos que no pudimos tocar porque, bueno, es imposible tocar todo esto en una hora, pero sí creo que lo básico ha quedado establecido. Ya si ustedes se interesan en más temas, pues ya saben que estamos a sus órdenes en la Escuela Albedo Astrología. Por ejemplo, dentro de los aspectos, nos faltó hablar de los aspectos exóticos, que son ciertos aspectos que casi no se tocan ni se estudian, pero son muy básicos, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar el tema de gemoastrología. Muy bien, ya habrá otro tiempo, otro espacio para poder hablar de esto más ampliamente y hacer mención de todas las magias que provoca la astrología. Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos volvemos a citar para el próximo lunes a las 10 de la noche y continuar con temas de ciencias ocultas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a mi productor que está en este momento ahí con tanto aparato, Eduardo Santos. Muchas gracias y buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.